Hola, saludo para todos. Espero que se encuentren bien. A continuación voy a resolver, ¿cierto?, un ejercicio relacionado con suma de vectores por medio de las componentes rectangulares. Este es un tema de física, pero para entender este tema es necesario que el estudiante tenga conocimientos en procesos trigonométricos, que entienda que las componentes tienen relación con las razones trigonométricas básicas, con seno, coseno y con la tangente para cuando vamos a calcular el ángulo después de tener la resultante. Tengo en el tablero allí dibujado dos vectores sobre o con relación a un plano cartesiano. Ahora voy a llenar los datos parecidos a los que la estudiante del CLEI que corresponde a 10 y 11, porque los sabatinos estudian por CLEI. Entonces este CLEI es 10 y 11. Esto es de la materia de física. Entonces ahora voy a poner los datos cambiándolos porque a ella le dieron uno de los vectores mide 9 metros, el otro vector mide 12. Los ángulos los voy a conservar. Lo importante es que pueda entender el proceso, que pueda darse cuenta cómo se resuelve, cómo es que se hace la suma a través de las componentes rectangulares, donde las componentes son la vertical y la horizontal. La horizontal es las X y la vertical son las Y, siendo la vertical representación de la altura y la X representación puede ser de que del piso, de la base de cualquier cosa. Entonces voy a trabajar aquí, voy a llenar los datos. El ángulo lo voy a conservar, el ángulo que ella me envía, a este era un ángulo de 40 grados. A este de acá me envió un ángulo de 75 grados. Este medía 9, yo voy a poner aquí un 10. Vamos a ponerlo, era en metros, la medida de este vector. Y este era un 12, pongamos aquí un 14. Entonces, ella tenía A y B. Yo voy a llamar a este vector, lo voy a llamar U. Y a este lo voy a llamar B, ¿cierto? Este es el vector B y este es el vector U. Cuando trabajamos con física, normalmente estas son fuerzas expresadas en newton. Vamos a decir que estos son 10 newton y estos son 14 newtons. Bueno, si nosotros, pongamos este grado por aquí, si nosotros pasamos por aquí una discontinua indicando la vertical, este es el componente en Y. Cuando hablamos de componente en Y, podemos decir que es el cateto. En este caso el cateto opuesto con relación al ángulo de 40 grados. Esto de acá abajo es la componente en X. Si este es el opuesto, este es el adyacente, porque la hipotenusa siempre es el lado más largo en un triángulo rectángulo. Veámoslo acá. Voy a meter este ángulo acá adentro para poder trabajar mejor, 75 grados. Entonces voy a pasar aquí la discontinuidad. Vamos a ver si me queda un poquitico derechita, no que me va a quedar tan feita. Ahí está. Entonces, esta va a ser la componente en Y, ¿cierto? La vertical, que podría ser lo que llamamos la altura. Y esta de acá abajo, la componente en X. Con relación a este ángulo, este es el opuesto y este es el adyacente. Este va a seguir siendo acá la hipotenusa. Entonces voy a calcular cada una de las componentes. Para calcular la componente en X, me fijo dónde está. ¿Está en dónde? En la horizontal. Pero veamos hacia dónde va este cateto. Este cateto va hacia el lado positivo. Va así. Tenemos que recordar que estos son las X positivas, estas son las X negativas, este acá Y negativa y este Y positiva. Voy a señalarlo, ¿cierto? Horizontal, negativa, horizontal, positiva. Aquí tenemos la vertical, negativa, vertical hacia arriba, positiva. Tenemos las abscisas y las ordenadas. Entonces voy a calcular cómo se calcula la componente en X. Veo que la X, esta parte es adyacente, ¿cierto? Entonces, ¿quién relaciona adyacente? Si ustedes no recuerdan, yo lo voy a poner por aquí. Seno es equivalente a opuesto sobre hipotenusa. El coseno es igual a el adyacente y la hipotenusa. Entonces, la tangente es como que anuláramos lo que está repetido. ¿Qué está repetido? La hipotenusa. Entonces, la tangente de un ángulo es igual a opuesto sobre adyacente.
Para las componentes necesitamos utilizar a seno y a coseno. Si ustedes observan, si yo hiciera algo aquí con relación a esto, diría, ¿dónde está este? Está en el adyacente. ¿Cuál de estas dos funciones utiliza el adyacente? Coseno. Entonces, para encontrar la componente en X, cojo coseno del ángulo, ¿cierto? Y lo multiplico por la medida del vector. Entonces, para que se vea mejor, voy a poner primero el vector 10 metros que multiplica ¿a quién? Que multiplica ¿a qué función? A coseno. ¿Coseno de quién? Coseno de 40 grados. Entonces, la componente en X es equivalente, es aproximadamente, voy a buscar una calculadora, entonces tengo aquí, tomo 10, aunque ustedes no lo alcancen a ver allá, tomo 10 y lo multiplico, piso enseguida, seguido del 10 pongo coseno, incluyo el ángulo, si es de estas nuevas, cierro el paréntesis, o aunque si no lo cierro también da 7.66 aproximadamente. 7.66 ¿qué? Metros. Ahora voy a calcular la componente en Y. ¿De qué vector? Del vector U. Estamos en el vector U. Entonces la componente en Y. ¿Quién es Y? Está en la vertical. Es el cateto opuesto. ¿Qué función de seno y coseno relaciona el opuesto? Seno. Entonces cojo 10 metros, porque es con el vector U, 10 metros, ¿por quién? Por seno, ¿de cuánto? De 40. Ahora puse el paréntesis acá, para indicar cómo hace la calculadora. Entonces vuelvo, ahora escribo 10, aunque ustedes no lo vean, 10, y lo multiplico por seno de 40. Y eso me va a dar aproximadamente 6.43. Al redondearlo, me da 6.43 metros. Ya calculé componente en X y componente en Y del vector que U. Ahora voy a calcular del vector B. Hago lo mismo. Primero la componente en X. Veamos dónde está la X. Aquí es importante que me presten atención. Esta X está en el cuadrante 2. Y si va hacia acá, es negativo. Este vector viene hacia acá. Entonces es negativo. Y la componente en Y va hacia arriba. Entonces ella es positiva. Algunos estudiantes se equivocan mucho y no tienen en cuenta que está hacia la izquierda. Entonces pongo un menos. ¿Cuál es el vector B? 14 metros. Ahora, el componente en X está en la horizontal. Con relación a este cateto es opuesto y este es adyacente. Entonces seguimos utilizando para el componente en la componente en X. ¿Quién relaciona el adyacente? Coseno. Casualmente, coseno. ¿De quién? De 75. Pero ¿qué hubiese pasado si el ángulo estuviese acá? Entonces ya no sería con coseno, sino con seno. En otro video veremos eso. Entonces, ¿qué es aproximadamente? Pongo menos 14 coseno, no me puedo comer el menos, coseno de 75, menos 14 coseno de 75. Le doy igual, me salen ahí como una fracción y le piso la teclita así solo de que está arriba del del y me da menos 3,62. Menos 3,62 ¿qué? Metros. ¿Por qué dio negativo? Porque fue un movimiento hacia la izquierda en el eje X. Ahora voy con la componente en Y. La componente en Y está en la vertical, es el cateto opuesto. ¿Quién relaciona el opuesto? Seno. Entonces escribo 14 metros, seno ¿de quién? Seno de 75. Pregunta, ¿por qué no le puse menos? Porque es que va hacia arriba. Esto se nota, después les explicaré que estaba aquí y estaba aquí, porque las flechitas tienen una forma de hacerse. Ahora, coseno de Y es aproximadamente ¿qué? 14 seno ¿de quién? De 75. Si los ángulos fueran ángulos especiales no necesitaríamos la calculadora, pero como no son especiales toca utilizarla. En algún video les mostraré cómo se hace con ángulos especiales. 13,52. 52 ¿qué? Metros. Bueno, ya tengo las componentes en X y en Y. Estas eran del vector U y estas del vector B. Vector U, ¿cierto? Y estas son del vector B. Ahora voy a calcular la resultante. Note, voy a sumar las X y voy a sumar la Y. Vamos a ver si aquí puedo mostrarlo. Voy a tomarlo aquí. Voy a encerrar esta partecita que está aquí, que fue muy importante.
para que ustedes se dieran cuenta de lo que yo estaba diciendo. Entonces, para no borrar el tablero y seguir llevar una secuencia, voy a hacer la resultante. Primero voy a tomar la sumatoria en ¿qué? En X. ¿Cuál es la sumatoria en X? Me fijo cuáles fueron las de las X. La de la X tengo primero esta y segundo esta. Ya les dejo que me vean. Ahí está. 7,66. 7,66. Y esta otra, pero no puedo poner más porque es negativo. Menos 3,62. ¿En qué va a dar esto? En metros. Entonces, la sumatoria de las componentes en X es tomar a 7,66 y restarle 3,62. ¿Por qué este es negativo? Porque fue un movimiento a la izquierda. 7,66, perdón, menos 3,62. Vamos a ver aquí, punto 62. Le doy igual, me salen fracciones, no sé si lo alcancen a ver, pero piso la teclita, si solo D, como le llamo yo, y me da 4,04, ¿qué? Metros. Ahora hago la sumatoria de las componentes en Y. Tomo las Y. ¿Cuáles son las Y? Me dio una acá, 6,43, y la otra aquí me dio 13,52. Todas dos son positivas. Entonces tengo 6,43 aumentado 13,52. ¿Y todo esto en qué? En metros. Entonces la sumatoria de las componentes en Y es aproximadamente 6,43 aumentado 13,52. Ustedes de pronto no están viendo lo que estoy haciendo en la calculadora, pero lo están escuchando. Entonces me da 19,95 ¿qué? Metros. Y ustedes dirán, ¿para qué fue eso? Eso ahora es para calcular la resultante. Esto que está aquí es la resultante en X. La resultante en X. Y esto que está acá es la resultante en Y. Con esas dos resultantes voy a calcular la resultante, que viene a ser como la hipotenusa, una hipotenusa grande, digamos así. Porque estamos haciendo suma de vectores por componentes rectangulares. El docente creo que solamente les pidió que calcularan las componentes, pero yo estoy explicando este ejercicio de manera completa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar la resultante en X y la voy a elevar al cuadrado, y la voy a aumentar en la resultante en Y elevada al cuadrado. Entonces, ¿qué es esto? La hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces la resultante en X es un cateto. ¿Qué cateto? En este caso podemos decir que es el cateto adyacente. Y la resultante en Y podríamos decir que es el cateto opuesto. Entonces lo que voy a sumar es como todas estas componentes, esta más esta más esta. Entonces lo que voy a hacer aquí es realmente la sumatoria de todas las componentes. Entonces la resultante va a ser sustituyo y busco resultante en X. 4,04 elevado al cuadrado aumentado resultante en Y 19,95 elevado al cuadrado, y todo esto va a dar en ¿qué? Factor común, metros. Entonces finalmente la resultante aproximada va a ser raíz cuadrada. Busco acá símbolo de raíz, la calculadora está muy borrada pero ya sé dónde está. Pongo 4,04, lo elevo al cuadrado, más 19,95 y lo elevo al cuadrado. Entonces la resultante aproximadamente es 20,36. ¿Por qué 36? Después del 35 sigue un 4, después del 4 sigue un 9. El 9 convierte el 4 en 5 y el 5 convierte el 5 en 6. Aproximación en centésima. ¿Y esto me da en qué? En metros. Entonces la resultante viene a ser esta parte. Las componentes tenemos en X del vector U, que para ella era A. Del vector U la componente en Y esta. Del vector B, que para ella era la B, que dicen B de burro. Entonces yo lo llamé B, que dicen B pequeña algunos. Entonces en el vector B, componente en X, esta negativa, ¿cierto? Menos 3,62. Y la componente en Y del vector B, perdónenme de aquí, del vector B es 13,52.
Después de eso, calculé la sumatoria de las componentes en X y la sumatoria de las componentes en Y, teniendo en cuenta que las que van hacia el lado izquierdo son negativas y las que van en la vertical hacia el lado de abajo son negativas, pero en este caso los dos vectores estaban en la parte superior, cuadrante 1 y cuadrante 2. Luego de tener esta sumatoria de las componentes, calculé la resultante de cada una de las sumatorias de esta resultante, mejor dicho, calculé la hipotenusa. He aquí la solución del ejercicio que me envió la estudiante de los sabatinos del Colegio Policarpa, del CLEI que corresponde a 10º y 11. Este es un tema de física, pero para poderlo entender, el estudiante debe tener conocimientos en trigonometría. Espero pues poderles seguir ayudando. Cuando requieran, escríbanme por mi canal. No olviden darle like, no olviden suscribirse, no dejen de compartir. Dios les bendiga.